Hoy vamos a hablar en Psicología y Torah de un tema muy interesante. Hoy nos toca hablar lo que dice la Gemara. Dice la Gemara, Kol mi sheyesh bodat, keilu nibna beit hamikdash beyamav. Toda persona que tiene dat es como si se reconstruyó el Beit HaMikdash en su generación. El tema del dat es un tema muy importante. Es uno de los temas que más me gustan, es uno de los temas más importantes para la vida de las personas. ¿Qué es exactamente el dat y cómo se consigue? Hay un libro muy interesante de Ravolve que se llama Kinyan Dat, que es un libro que te encamina en todo este trayecto de lo que es el dat. Y voy a explicar primero de manera muy general y luego vamos a entrar en temas muy cotidianos y muy importantes para la vida. Lo primero es que la Gemara y la Torá y la Tefilá hablan de tres conceptos principales, que son Jochma, Binah y Dat, que se traducirían inteligencia, ¿sí? Capacidad de deducción y capacidad de pensamiento profundo. Es como yo lo explico. ¿Qué significa inteligencia? Inteligencia significa toda la información, todo el conocimiento que viene de afuera hacia adentro. El niño va adquiriendo jochma, va adquiriendo conocimientos en la vida, conforme va creciendo, conforme va conociendo el mundo, va teniendo más jochma, va teniendo más conocimiento de lo que hay en el mundo. Le van explicando, esto es una silla, esto es una mesa, esto es un árbol, estos son los pajaritos, así crecen las plantas. Y va el niño entendiendo y conocimiento de conocer, va conociendo un mundo exterior a él. Y todos los seres humanos, mientras más conocimiento vamos adquiriendo en la vida, pues nos llenamos de esa sabiduría, de ese conocimiento del mundo que nos ayuda para vivir mejor, por supuesto. Hay personas que son expertas en ciertos conocimientos. Y por supuesto que el conocimiento enriquece a la persona. Por eso es un conocimiento externo. Si tú quieres estudiar botánica y quieres estudiar cómo funciona la naturaleza, tienes que estudiar, tienes que ir conociendo, tienes que ir analizando a través del análisis del experimento, de las personas que ya experimentaron, que analizaron, que te vayan compartiendo, y hacen cualquier área de la vida. Puede ser en arquitectura, puede ser en temas de medicina, vas adquiriendo conocimiento. Y eso es una cuestión que viene de afuera hacia adentro. No hay manera de saberlo si no lo vas conociendo de afuera hacia adentro. Nadie en el mundo nace sabiendo todo. No hay manera. Ok, perfecto. Vamos al siguiente nivel. El siguiente nivel es el nivel que se llama Binah. Esto la Torah le llama Jochma. Una persona que tiene mucha Jochma es una persona que tiene muchos conocimientos. Muy claro. El siguiente nivel es muy interesante, es el nivel que se llama Binah. Binah es la capacidad para deducir. Es como digamos, ok, ya tienes tu conocimiento. ¿Okay? Por supuesto tiene que haber un cierto nivel de capacidad intelectual para poder entender, que te expliquen y vas adquiriendo conocimiento del mundo. Pero en general, la mayor parte de las personas con un nivel medio de capacidad intelectual pueden adquirir muchos conocimientos, porque en el área que tú te vas haciendo experto, vas adquiriendo conocimientos. Hay un segundo nivel, y este se le llama Binah. Es lo que pedimos en la tefilá. Pedimos en la tefilá, atajonen la adam dat, ahorita voy a explicar qué es esto. Umelamed enosh binah, bejonenu meiteja jochma, binah bedat, baruch ata Hashem, le pedimos a Hashem que nos dé conocimiento, binah, y por tercero es dat. ¿Pero qué es binah? Binah es la capacidad de
dice la Torah, lo voy a decir en hebreo como lo explican los hajamim, es leavin dabar mitoch dabar, que significa entender, deducir de un conocimiento otro conocimiento. Voy a decir un ejemplo, ¿no? Al niño le enseñan a sumar, le dicen, mira, 3 más otros 3, los va sumando 1, 2, 3, 1, 2, 3, son 6. El niño empieza a entender, es conocimiento, ok. O sea, 2 más 2 son 4. Muy bien, interesante. El niño va aprendiendo. Después de que el niño entiende el conocimiento, viene una persona y le dice, ¿cuánto es 18 más 3? Una persona que no tuviera biná, que no tuviera este entendimiento, diría, a mí eso no me lo enseñaron. A mí no me enseñaron cuánto es 18 más 3, solo me enseñaron 2 más 2, 3 más 3, 4 más 4. Es lo que entendí, pero no me enseñaron 18 más 3. Bueno, eso ya lo puedes deducir. Tú solito puedes deducir. Si ya entendiste el conocimiento sobre 2 más 2, sobre 3 más 3, bueno, aplica la misma ecuación, la misma técnica sobre esta nueva pregunta que tienes en tu vida, ¿no? El famoso ejemplo que traen, no me acuerdo dónde lo vi escrito, es que vienen con un niño y le dicen, mira, esto es un árbol, ten cuidado, ¿sí? Ten cuidado, no te vayas a subir al árbol porque está muy alto y te puedes caer, te puedes caer. Perfecto. De repente llega su amigo y le dice, vamos a subirnos a ese poste de luz. Y le dice, no, no me voy a subir a ese poste de luz porque me puedo caer. Le dijo, pero tu mamá solamente dice que no te subas al árbol, no dice que no te subas al poste de luz. El niño que tiene biná, que tiene en deducción, capacidad de deducir, de analizar y de comparar, decir, bueno, aunque no me lo dijeron de manera específica, no me explicaron que no me suba a un poste de luz, no importa, porque si yo lo puedo deducir, yo puedo entender que es lo mismo un árbol que un poste de luz. ¿Por qué? Porque todo lo que me dijeron que no me suba al árbol es porque me podía caer porque estaba muy alto. También el poste de luz está alto y tampoco está seguro. Aunque mi mamá no me lo especificó, yo lo puedo entender. Eso se llama deducción. Y es muy importante en la vida tener esta capacidad de deducción. De hecho, la Gemara, el Talmud, ejercita muchísimo la mente en la capacidad de deducir cosas. Que la persona en la vida aprenda a pensar y decir, espérame tantito. Esta situación con la que me he topado en la vida de muchos seres humanos que queremos que todas las situaciones que tengamos en la vida nos digan exactamente cómo comportarnos. Esto es muy interesante lo que les voy a decir, es muy interesante. Mucha de la gente cuando estudia el Talmud no se encuentra y dice, espérame tantito, ¿cómo esto lo voy a aplicar a mi vida? ¿No? ¿Cómo voy a aplicar a mi vida? Porque de repente te topas con tratados donde hablan de un toro y de una vaca, y si le quitó el toro y se la cambió por una vaca y se murió, ¿cuánto tiene que pagar? Una persona se me dijo, jajam, ni tengo toro, ni tengo vaca, ni me va a pasar esto nunca en la vida. Le dije, tranquilo, tzaddik, tranquilo. A lo mejor este caso en particular en la vida, este caso específico, no te va a pasar, porque no te va a pasar con un toro y con una vaca. Pero de este contexto, vas a aprender, vas a tener conocimientos que los puedes aplicar en miles de situaciones diferentes en la vida. Si tú entiendes perfectamente la esencia del conocimiento, lo puedes aplicar en cualquier lugar, en cualquier situación. Como el niño, que no le dijeron al niño que no se puede subir a un poste. Él solito entendió, porque entendió la esencia que el árbol, la esencia era el peligro, de la altura, de lo inseguro que estaba. En cualquier lugar que le vea inseguridad y vea la altura, lo va a entender. En cuestión de negocios, en cuestión de conocimiento de vida, de sabiduría de vida, los shajamim, los grandes tzadikim, lo que tenían la capacidad los shajamim de hacer, la capacidad que tienen los shajamim es de poder entender de todo lo que han estudiado en su vida. Dice, espérame tantito, ya lo estudié en algún lugar, esta situación. Pero no es exactamente este caso, jaja, porque este caso es nuevo en su vida. Esta persona es única y esta situación es única en la vida, ok, pero tengo otras situaciones que puedo yo deducir de lo que he estudiado en mi vida, que el comportamiento tiene que ser de esta manera o de esta manera. Y esto es lo que los grandes tzadikim como Moshe Rabenu, como los grandes tajamín de cada generación, saben diferenciar y decir, a ver,
¿Dónde encontré yo en mi vida conocimiento que aunque en este caso específico no me lo han enseñado, cómo debo reaccionar ante esta circunstancia específica? ¿Cómo debo de reaccionar? Y aunque parezca una cosa sencilla, esto es un tema muy importante en la vida. Es un tema muy importante en la vida. Mucha gente aquí se atora, ¿no? Mucha gente aquí en la vida dice, es que este tema no lo sé, de esto no me han dicho, de esto no me han dicho si se puede o no se puede, o cómo debo de reaccionar. Por eso, mientras más Torah estudias, mientras más sabiduría tienes en tu vida, aunque no te explique la Torah exactamente cómo tienes que reaccionar en el conflicto que tengas o en la duda que tengas mañana en la mañana, con toda la sabiduría que tienes, si desarrollaste esta capacidad de deducir, de comparar y de aprender de una situación a otra situación, de un caso a otro caso, vas a poder saber en cada momento y en cada situación cuál es la manera correcta de cómo comportarte. Por eso es muy importante que las personas tengamos esa capacidad intelectual de abrir nuestros horizontes en la vida y poder saber que la Torah te puede enriquecer de una manera que tú no te imaginas. Por supuesto, la gente que no tiene este nivel de comprensión tan profundo, dice, no, yo quiero estudiar justo el tema que me está pasando a mí en mi vida particular. Y lo vas a tratar de buscar en la Torah y dices que no aparece de manera exacta, pero sí aparece en muchos lugares, con diferentes contextos, la misma esencia de tu situación y cómo debes de reaccionar ante esa situación. Pero el tema de la clase de hoy, a donde quiero llegar hoy, que es algo impresionante, ¿sí? Déjenme ver un poco las preguntas que están aquí. Ok, ok. Seguimos adelante, muy interesante. El tercer nivel, y este es el nivel que quiero yo tocar con ustedes. Es un nivel muy, muy elevado, es muy profundo, que yo estoy trabajando y creo que hay que trabajar todos en esto también. Se llama DAT. Wow, ¿qué es el DAT? Ya entendí que hay conocimiento, ya entendí que hay biná, que hay jojumá, que hay biná. ¿Qué es DAT? ¿Qué significa DAT? Bueno, el DAT es lo principal de una persona en la vida y es la capacidad de pensar de manera profunda. Una persona que tiene la capacidad de pensar, y esto es algo interesante, así como la biná, bueno, la biná es un tema que si tú no tienes la capacidad de deducción, puede venir una persona de afuera y explicarte, mira, esta situación que te está pasando en la vida se aprende de tal perashá, de tal situación en el Talmud, ya hubo algo similar en la vida. Perfecto, perfecto. Pero el dat es algo, dice Ravolve, que nadie te lo puede dar. La jojoma, el conocimiento viene de afuera, totalmente. La biná puede venir de adentro y puede venir de afuera. Pero el dat no existe la posibilidad que alguien te lo dé. El dat es tu capacidad personal de desarrollar tu capacidad de pensar profundamente. Activar una parte en tu mente donde tu mente tenga esa posibilidad de pensar de manera profunda antes de actuar. El DAT pone un freno de manera profunda y fuerte al instinto. El DAT es ese filtro que tenemos en el pensamiento, que antes de que la persona habla, que antes que la persona actúa, puede en su mente analizar cualquier circunstancia que tiene en su vida. Y hoy les quiero compartir solamente una ramificación del DAT, una ramificación muy chiquita del DAT, y esto es la capacidad de observar sin juzgar. Y es un tema muy interesante, y es el tema que me quiero centrar hoy. La capacidad de observar sin juzgar. ¿Y a qué me refiero? Está impresionante lo que les voy a decir. Normalmente, los seres humanos estamos compuestos de emociones, de pensamientos. Y estos pensamientos, las emociones nos generan pensamientos. Y estos pensamientos, estas emociones nos generan actuar en la vida. Ejemplo, ¿no? Los celos y la envidia te puede generar
hablar Lashon Hara, te puede generar intentar tomar una decisión que sea algo no bueno para la persona que está enfrente de ti. Porque la persona a veces, esas emociones se apoderan de la persona. Le puede generar a la persona miedo, le puede generar angustia, le puede generar a la persona ansiedad. Son emociones y pensamientos que se generan que la persona no los puede pensar. En cualquier área de la vida, ¿eh? En cualquier área de la vida. Y puede ser una emoción, de repente le pasa a la persona un negocio y toma una decisión demasiado apresurada por la emoción de querer ganar el dinero. No pudo pensar si le convenía, si no le convenía. No pudo detenerse a hacer un análisis antes que sus emociones y sus pensamientos se apoderen de la persona y lo lleven a actuar. Esa parte, esa capacidad de hacer un stop en tu vida y decir, a ver, analicemos. Las cosas más difíciles que hay en la vida, pensar antes de actuar, pensar antes de hablar. Chequen en sus propias vidas cuánto filtro pasa en su mente. Filtro. Ojo, ¿qué es el filtro? Te voy a explicar lo que es el filtro. Cuando tienes un filtro de agua, pasa el agua, pero antes de que el agua llegue a tu vaso, hay un filtro que, ¿qué es lo que hace? Que todas las basuritas y todas las cosas más chiquitas que hay que no son buenas para ti, ¿qué hace el filtro? No las deja pasar. Y el agua que está perfectamente bien, en buen estado, la deja pasar. La que no tiene basura, la que no tiene nada que te pueda hacer daño, la deja pasar. Perfecto. Pero hay un filtro que filtra. Cuando tú hablas, cuando tú actúas en tu vida, tienes un filtro. Un filtro significa que hay algo en tu mente que no deja pasar tus emociones, tus deseos, tus pensamientos, a convertirlo en una acción o a convertirlo en una palabra. Estás en casa de tus amigos platicando con tu familia y se te ocurre decirle un comentario un poco agresivo a tu mamá o a tu hermana, o a tu primo o a tu tío, porque no te gustó lo que dijeron, o porque se te ocurrió un comentario simpático y chistoso, pero podría ser agresivo para el de enfrente. Y como viene a tu mente y como llega la emoción, ya te estás riendo dentro de ti y de repente ya sacaste el comentario y después te diste cuenta que era muy agresivo, que ofendiste, que hiciste sentir mal. No hay filtro, no hay capacidad de stop, no hay capacidad de analizar y de pensar. No existe. Pasa de corrido. En acciones en nuestra vida constantemente. Algo no te gusta, te enojas, gritas. Piensa las cosas, analiza las cosas. ¿Cómo debes de comportarte? ¿Cómo debes de reaccionar? ¿Qué vas a ganar si reaccionas de esa manera? Todas esas partes dentro de ti no están. El DAT, esa capacidad de pensar, es una cosa que se va desarrollando con el tiempo. ¿Cómo lo vas haciendo? Pensando. ¿Cómo lo vas haciendo? Poniéndote un stop en tu vida. ¿Cómo lo vas haciendo? Filtrando lo que piensas, filtrando lo que dices, filtrando lo que actúas. No es fácil tener DAT en la vida. De las cosas más difíciles que hay en la vida es tener DAT, es poder pensar. Pensar. Una vez le preguntaron a Ravolve, le preguntaron al hijo de Ravolve, cuéntanos tu papá. Cuéntanos una de las cosas más milagrosas que hace tu papá en su vida. Le dijo las cosas más impresionantes que hace tu papá, las cosas más impresionantes que hace tu papá, es, le dijo esta persona, que mi papá piensa antes de actuar. Que mi papá piensa antes de actuar. Dijo, no me están entendiendo. Piensa antes de actuar todo el tiempo en su vida. Una persona me dijo, jajam, qué flojera, qué flojera. Una persona me dijo, jajam, qué flojera pensar. No quiero pensar. ¿Cuántas en su vida llegan a situaciones donde hay conflictos, donde no saben cómo reaccionar, donde tienen un conflicto interno, donde quieren mucho hacer algo, pero saben que están mal, saben que no lo deben hacer y tienes que pensar, pero no quieres porque tienes mucho deseo y dices, ya no quiero pensar, ya lo voy a hacer y que pase lo que tenga que pasar? No, Jabubi, va a pasar lo que no quieres que pase, porque te estás engañando, te estás tapando los ojos. Somos expertos en la vida en seguir nuestras emociones y nuestros deseos sin filtrar. A ver, no es fácil, ¿eh? Esto es un tema muy difícil, no es fácil. Entonces, voy a explicar algo muy interesante. Aquí el tema no es, que quede muy claro, qué dices o qué no dices. Cómo actúas o cómo no actúas, porque para eso se necesita conocimiento. Una persona que no tiene Torah, que no tiene sabiduría de saber
cómo es la manera correcta de comportarse en la vida, independientemente del sentido común, porque la Torah va muchas cosas de la Torah, la base es sentido común, pero muchas cosas van más allá de la persona, del entendimiento de una persona. Y cuando la persona estudia Torah, se llena de conocimientos que tiene que poder utilizar en ciertos momentos. Tiene que usar los conocimientos, tiene que dar su capacidad de deducción, pero no es suficiente, porque si la persona tiene muchos conocimientos, tiene una capacidad de deducción impresionante, pero no tiene esa posibilidad de pensar en el momento y pararse a decir, a ver, ¿qué debo de hacer? No estoy hablando aquí, y lo quiero dejar muy claro, en qué es lo que hiciste al final. ¿Qué es lo que hiciste al final? ¿Qué es lo que dijiste al final? No estoy hablando de eso. No estoy hablando ahorita de la zona A o de la mala acción, ¿no? Estoy hablando del filtro. Estoy hablando de la capacidad de pensar. Estoy hablando de cuánto en la vida pensamos antes de tomar una decisión en nuestras vidas o de decir una palabra, pocas veces. Analicen sus vidas. Somos seres humanos instintivos que vamos cambiando de un deseo a otro, deseo a otro, deseo a otro, deseo. Y nuestras emociones así están toda la vida. Y si yo te pregunto, ¿por qué en este momento vas a hacer lo que se te antoja hacer ahorita? No me cuestiones, se me antojó y punto. Ya, no me interesa ahorita que me cuestiones si lo que voy a hacer ahorita está bien o podría hacer algo mejor en mi vida, algo más productivo o algo menos productivo, si lo que voy a hacer ahorita está bien o si lo que voy a hacer ahorita está mal. Simplemente se me antojó. Cuando algo se me antoja, lo llevo a cabo y punto. ¿Me explico? Ok. Los tzadikim, los hajamim, las personas profundas piensan antes de actuar. Todo el tiempo. Piensan antes de hablar. Filtran. Es algo impresionante. Por eso los hajamim dicen que de las palabras de una plática común y corriente de un jajam, puede ser una clase mejor que el nivel de doctorado de una universidad. Porque este jajam en su plática normalita, cada palabra está pensada. Si no va a ganar nada, si va a hacer sentir mal al de enfrente, si no tiene sentido decir esa palabra, si sí tiene sentido, por qué la está diciendo, desde qué lugar emocional viene. Sí, el DAT requiere de activar en tu mente la capacidad de pensar. Ojo con lo que les quiero decir, porque está impresionante. Cuando tienes la capacidad de pensar, tienes también la capacidad de poder controlar tus miedos, de poder controlar tus ansiedades, de poder controlar tus angustias, porque muchas la angustia, el miedo y la ansiedad te atacan por emociones que no puedes pensar, que se vuelven en tu mente una imaginación y se vuelven en tu mente cosas enormes que cuando la persona las piensa dice, espérame tantito, todo está bien, todo está tranquilo. ¿Por qué no te diste cuenta antes? Porque no pude pensar, porque las emociones se adueñaron de mi vida. Así como en el día a día mis emociones son las que van dirigiendo mi vida, mis deseos son las que van dirigiendo mi vida, los pensamientos que van llegando a mi mente se convierten en palabras y en acciones. No hay capacidad de parar y decir, analicemos. Este miedo de dónde viene, esta ansiedad de dónde viene, qué es lo que me lo está generando, es un problema real o es un problema que mi mente lo está exagerando. Eso se llama DAT, la capacidad de pensar. Hoy les quiero compartir solamente una parte del DAT que me fascina, que he estado trabajando mucho en eso, y es la capacidad de observar, la capacidad de pensar sin juzgar. ¿Y a qué me refiero con eso? Normalmente los seres humanos, cuando vemos una situación externa a nosotros o una situación de nosotros que hacemos, una situación que actuamos, tenemos un juicio que juzga. El juicio es el que define si ese acto está bien, si está mal, el que pone adjetivos y califica. Pero cuando tú calificas, esa calificación que tú pones, ese juicio que tú generas, genera emociones. Te voy a decir un ejemplo. Cuando tú te equivocas, antes de poder analizar y decir, a ver, ¿qué fue lo que hice y por qué lo hice? Hay una parte de tu mente que te dice, estás mal, eres lo peor, no vales nada. Ya en ese momento, el sentimiento de desvalor que sientes dentro de ti, cuando viene esa parte tuya que juzga, y muchas veces juzga con un juicio, que ese juicio te genera diferentes tipos de emociones. ¿Sí? También al revés, también cuando es algo muy bueno, de repente el juicio te dice, eres un campeón, eres lo máximo, y la soberbia, ¡pum!, te vas al cielo.
De repente ya no hay cómo bajarte del globo porque ya te fuiste. Porque tu mente, al observar cualquier acción tuya, genera un juicio. Pero cuando generas un juicio, ese juicio genera una emoción. También a la persona que está enfrente de ti. Te voy a decir un ejemplo. Te voy a decir un ejemplo interesante. ¿Qué pasa cuando alguien toma una decisión que esa decisión no es una decisión que te conviene a ti en tu vida particular? No es una decisión que te favorece a tu vida particular. Es una decisión que de alguna manera te molesta. Te va a generar en tu vida un esfuerzo o un conflicto o una situación que tú crees que no te conviene. Es una decisión que otra persona tomó, pero esa decisión, por ejemplo, tu jefe en el trabajo tomó una decisión, te dijo, tienes que venir a trabajar el domingo. Es un ejemplo, ¿no? En ese momento ya se acabó. Eso es un ejemplo. Es un ejemplo muy interesante. Es un ejemplo muy interesante. No es un juicio negativo, no es un juicio, es un juicio. Eso es un ejemplo muy interesante, muy interesante. Una persona en esta época estaba cerca de su boda, ¿no? En estos días que ha habido un crecimiento muy grande de todo este tema del coronavirus, se han tomado en la comunidad y en el Comité Central decisiones de las fiestas, hacerlas más chiquitas para que la gente se cuide y se proteja porque se está propagando el virus de una manera tal que cada vez más son los contagios y esto puede y ha llevado a que la vida de muchas personas esté en riesgo. Entonces, pero cuando esta persona se entera que el Comité Central o la comunidad ya pusieron medidas de restricción más fuertes y él tiene cercano una fiesta importante para él, la emoción que él siente en ese momento es una emoción de frustración, de incomodidad. ¿Por qué? Porque él quiere hacer una fiesta, entendible, como cualquier persona quiere, con mucha gente, con muchos amigos, con mucha alegría, ¿sí? Etcétera, etcétera. Pero en ese momento, cuando él se llena de esas emociones, su mente ya no puede pensar y observar desde dónde se tomó esta decisión de estas personas del Comité Central o estas personas de la comunidad, porque él le afecta en su vida. Y en ese momento él ya se siente incómodo, ya se siente frustrado, ya se siente triste. Si le preguntas a él, ¿es una buena decisión la que tomaron? Entonces, es que no los entiendo. No entiendo la decisión que toman esas personas, que cada quien se cuide como él quiera. No lo puedo creer. Qué decisión mal tomada. Afecta en la vida de muchas personas porque no nos dejan hacer fiestas. Por supuesto que una persona que no está en su situación puede pensar y decir, no, oye, espérame, a lo mejor aquí hay justo una situación de cuidado, de responsabilidad social, de ver por el bien de la sociedad. Sí, aunque a algunos les va en sus fiestas generar esta incomodidad o esta situación de frustración, pero vamos a cuidar a la mayoría. Pero esta persona no puede porque él ya generó, eso ya le generó, ya le generó emociones, y esas emociones ya generaron un juicio en el cual él ya no puede observar las cosas, simplemente sin juzgar, observar. Es muy difícil. Y lo que a mí me interesaría de esta clase, no nada más que aprendamos a ver el mundo, y a poder observar el mundo sin meter nuestras emociones, sin meter nuestro juicio, sin decir lo que están haciendo está bien o está mal. A ver, vamos a pensar, vamos a analizar por qué el otro quiere tomar. No es porque está pensando en ti, en cómo echarte a perder tu vida. Es lo que tú sientes, porque esas son las emociones que te invaden en este momento. Vamos a pensar desde un ángulo por encima de tus emociones. Vamos a pensar, salte un poco de ti, salte un poco de tus intereses, salte un poco de tus deseos, o párate en otro lugar y empieza a observar desde otro ángulo. Y a ver, ¿qué esta persona estará pensando? Vamos a observar si juzgar está bien, está mal, es lo peor, es lo mejor, me cae mal, me cae bien. No, quiero observar y quiero pensar y quiero entender desde dónde lo puede hacer. ¿Qué es lo que le generó a estas personas tomar esa decisión? No nada más me interesa que podamos observar, ¿sí? Que podamos observar y pensar. Les voy a decir algo impresionante, lo que les quiero decir, esto vale millones, esto es las cosas más hermosas que les puedo decir en la vida. Cuando tú tienes la capacidad de pensar y no recibes las palabras de las otras personas como un decreto, no las recibes como la palabra divina,
Simplemente tienes que poder, la capacidad de que la mente tiene que poder pensar todo lo que escucha. No todo lo que el otro dice está bien, no todo lo que el otro dice está mal. No todo lo que el otro dice así es. Pues, es que el otro me dijo que yo soy la peor persona. ¿Ok? Pensaremos. Si el otro dijo que eres la peor persona, eres la peor persona. Porque el otro lo dijo, se acabó. Porque en el momento que te dice que es la peor, te sientes mal, te sientes incómodo. Espérame, pero ¿por qué no filtras las palabras de las demás personas y las puedes pensar? Pensemos lo que vemos, pensemos lo que estudiemos, pensemos las palabras de las demás personas, pensemos nuestras propias palabras. No existen la palabra verdadera, no existe el ángulo correcto. Hay muchos ángulos que sepan. La Torah de Kedoshá de Hashem, Hashem dijo, hay 600,000 ángulos para estudiar mi Torah. Hay estudiar Pshat, hay Drush, hay Remes, hay Sod, hay estudiar de manera metafórica, hay de manera literal, hay de manera profunda. Hay muchísimas maneras de estudiar la Torah. No hay una sola manera de ver la vida, pero para eso tienes que tener la capacidad de pensar, sin que te invadan las emociones y sin que esas emociones en el momento que te invadan te quiten la posibilidad de pensar. Cuando de repente vas y le pides un consejo a tu mamá o a tu papá, o al jajam, el jajam te dice, yo opino así, es que el jajam dijo, bueno, vamos a pensar, por supuesto, él tiene una visión con más conocimiento, por supuesto que hay un peso sobre de quién lo escuchas y de la persona que lo escuchas. No es lo mismo si te lo dijo Rav Steinman a que si te lo dijo tu vecino, por supuesto que no. Pero la Torah, vean qué interesante, por favor escuchen esto, esta Mishnah en Pirkei Avot. Es una de las cosas más impresionantes, es una Mishnah en Pirkei Avot. No es que es una Mishnah en Pirkei Avot. El Pirkei Avot dice que hay 4 tipos de alumnos, hay 4 tipos de alumnos, 4 diferentes tipos de alumnos. Y la Torah, ¿cómo define estos 4 tipos de alumnos? Con 4 tipos de filtros. Dice, hay quien se parece a un embudo, ¿sí? Lo que entra por acá, sale por acá. Le entra por un lado, sale por el otro lado. Hay quien se parece, dice la Torah, a un tipo de recipiente que no filtra, que todo le entra, sin filtrar. Entra, y eso somos muchas veces las personas. No filtramos absolutamente nada. Hay tipos de alumnos que son como filtros, que se quedan con la basura y desechan lo bueno. ¿Sí? Y hay filtros, que es el cernidor, que desechan la basurita y filtran lo bueno y se quedan con lo bueno. ¿Qué quiere decir se quedan con lo bueno? Que pueden pensar. Tenemos que tener la capacidad de pensar. No todo lo que dice tu esposo o tu esposa, tu hijo, tu papá o tu mamá, tu jefe, es un decreto. Es un decreto, no me refiero cuando te está exigiendo que hagas un trabajo, me refiero cuando dice una idea, cuando dice una idea sobre la vida, sobre el mundo. Tienes que tener la capacidad de analizar tus acciones, las acciones de los demás, las palabras de los demás, pero de una manera analítica, profunda, sin que te invadan de emociones. Aún las personas más sabias que conoces, tienes que poder filtrar y pensar. Es muy difícil, créanme que esto no es nada fácil. Hay gente que vive su vida actuando porque el otro dijo y yo pensé que así era porque el otro me lo dijo. Si el otro dijo, pues así tiene que ser. Y muchas veces le pasa esto a la gente, ¿eh? Esto es impresionante lo que les voy a decir. Es que yo me comporté así, mira, porque lo vi escrito en la Torá. Sí, Jaúbi, lo viste escrito en la Torá, pero ¿quién dice que eso que está escrito en la Torá recae a tu vida y recae a tu situación personal? ¿Quién dijo que la deducción de lo que estudiaste en la Torá se aplica en tu vida como tú lo quieres aprender? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? Es muy interesante, ¿no? Es muy interesante, pero los seres humanos, hay veces por esta falta de capacidad de análisis, y lo digo solamente por mí, en la vida nos equivocamos tanto. Porque creíamos que así era, porque así escuchamos, porque así dijo, porque seguramente, porque no tenemos esa capacidad profunda de tener un filtro en la mente. Eso se llama dat. Dice la Gemara, el que tiene dat, escuchen bien, dice la Gemara, el que tiene dat. Dat, nada más les voy a decir lo que es dat. ¿Dónde hacemos Abdalá? Abdalá es la diferenciación entre
Abdala es diferenciar. La capacidad de diferenciar es una de las capacidades que tiene el pensamiento profundo. La capacidad de diferenciar. Ok. En Shabbat, cuando acaba Shabbat, es una mitzvah impresionante hacer Abdala. Diferenciar entre lo santo, lo sagrado, y lo que no es sagrado. Y hacemos una copa de vino, prendemos la velita para hacer la verajá del fuego y también hacemos verajá por la esencia de un olor rico. Ok, hacemos Abdala, pero hay una Abdala que hacemos en la tefila. También en la mirada de Arbit hacemos Abdala. ¿Qué significa hacemos Abdala? Que decimos, Hashem, tú el que diferencias entre el cielo, entre el día y la noche, ¿sí? El que diferencias entre el Shabbat y los días de la semana, también darnos verajá y diferenciarnos de las cosas malas, etcétera, etcétera. ¿Dónde se dice este párrafo? Se dice en la verajá de Joné Nadat, se dice en la verajá del entendimiento profundo, de la capacidad de análisis profundo. ¿Sé por qué? Porque no se puede leabdil, no se puede separar, no se puede diferenciar sin esta capacidad profunda de análisis y de pensamiento. Esta posibilidad de diferenciar en la vida entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer, entre lo que escuchamos, que es algo absoluto y lo que no es absoluto. ¿Qué es absoluto? Tenemos que tener capacidad de pensar. Es muy, la persona va a escuchar, no me digas eso, me voy a poner nervioso de escuchar eso. Piénsalo, analízalo. Es que cuando de repente toca tus emociones y va en contra de tus deseos y en contra de tus sentimientos, no lo puedes pensar. Una persona me dijo, jajam, ¿usted cree que me conviene irme al ejército o irme a una yeshiva en Israel? Yo me quiero ir al ejército, por favor, jajam, no me digas, se lo suplico que me conviene en una yeshiva en Israel. Le dije, a ver, tranquilo, tranquilo. ¿Qué pasa si yo digo que te conviene irte a una yeshiva? No, si usted dice eso, quiere decir que ya me va a ir mal en el ejército. A ver, tranquilo, jajam. Vamos a pensar juntos. Pensar. Deja un poquito las emociones. Vamos a usar la capacidad intelectual profunda. Pensar, analizar. Después ya tú tomarás una decisión. Y lo que yo piense y lo que yo diga no es un absoluto, es una forma de pensar. Soy un ser humano y tengo un ángulo, tengo una perspectiva. Si la Torah Kedoshá de Hashem tiene 600,000 diferentes ángulos, diferentes maneras de entenderse y de estudiarse. Y eso que los seres humanos cambiamos de forma de pensar. Entonces eso es que yo no valgo nada. ¿Por qué? Porque mi tía me dijo. ¿Quién es tu tía? ¿Y qué es su palabra? ¿Por qué no puedes entender y analizar de manera filtrar desde qué lugar te dijo esas palabras? A lo mejor ese día está enojada, a lo mejor ese día hiciste algo que no le pareció y por eso sacó eso de la boca. Todo lo que escuchas es un absoluto. Todo lo que piensas lo tienes que sacar de la boca. Todo lo que deseas lo tienes que actuar. No hay un filtro que pueda pensar y analizar. Los grandes jajamín del mundo y de la historia desarrollaron esta capacidad de pensamiento profundo, donde podían pensar cualquier cosa, la podían pensar, cualquier idea la podían analizar. Analicemos, pensemos. El tipo de personas que dicen, ya sé, ya entendí, ya sé todo. Tranquilo, Jabo, bien, piensa. Empieza a usar tu capacidad de pensar. Imagínate, si usaríamos esta capacidad de pensamiento profundo, nuestras acciones estarían más filtradas, nuestras palabras estarían más filtradas. Y no nada más eso, la información que recibiéramos de afuera del mundo no entraría sin filtro y nos haría mucho menos daño y nos generaría mucho menos emociones. Yo puedo escuchar de ti palabras y pensamientos, ideas, y no porque tú lo dijiste o porque salió de tu boca, así es. Lo analizaré y lo pensaré y trataré de analizarlo y de pensarlo. Ya no llega, ya no entra directo, ¡pum! Ya tengo un escudo. No crea que es nada fácil. Pensar es las cosas más difíciles que hay, pero hay que empezar a trabajar esa capacidad. ¿Cómo te das cuenta que empezaste a pensar en la vida de manera más profunda? Cuando hay un filtro. En tus palabras no salen directo, en tus acciones. Cuando escuchas algo de afuera, no lo recibes como la verdad absoluta. Vamos a pensar. Y tampoco mi palabra, así como la palabra del de enfrente no es la verdad absoluta, el tipo de persona que le dices, por eso la Gemara dice, los sabios pueden cambiar de opinión. ¿Por qué los sabios pueden cambiar? Porque pueden pensar. Porque pueden decir, yo pensaba de esta manera, ya no analicé, ya tengo otra manera de entender que no lo entendía antes. Esas personas que dicen, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Al 1000%, no hay otra manera de pensar en la vida más que la mía, estoy seguro que así es. Ese tipo de personas, sin duda, no están manifestando una capacidad de pensamiento profundo. Si te das cuenta, los grandes sabios dudan. Una de las cualidades de los grandes sabios es dudar. Porque
Esa es una manera de entender, déjame ver, a lo mejor hay otra manera de entender. La vida tiene muchas maneras de entenderse. Esto será lo correcto. Ustedes, los grandes tzadikim, los jamín grandes, analizan las cosas. No son impulsivos y no creen que ese pensamiento que tuvieron es el único pensamiento que hay en el mundo y es la manera correcta. Dejen de ver, por favor, alguna de las preguntas que están haciendo. Aun cuando la persona hace cosas equivocadas en la vida, hay veces el juicio es tan fuerte internamente que la persona no puede pensar, porque esas emociones de culpa, de desvalor personal, son tan fuertes que ya no puedes pensar ni siquiera desde dónde lo hiciste, por qué lo hiciste, qué te llevó a hacerlo, qué debes de hacer para no volver a caer. Que esos pensamientos profundos te llevarían a un cambio verdadero y te llevarían a una tranquilidad interna. Ese es el problema. No hemos desarrollado lo suficiente, y lo digo solamente por mí, la capacidad de pensar. Porque cuando una persona piensa, cualquier emoción se puede neutralizar. No existe mejor manera de poder tener un equilibrio emocional, de poder tener una paz interna, tener una capacidad de pensamiento profundo. Ojalá que esta clase les haya sido útil, les haya dejado esta reflexión.